Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Les pedimos esperar unos cuantos minutos para que se una más gente. Si gustan, mientras tanto, pueden escribirnos en el chat de dónde nos están acompañando y también recuerden escribir en el chat dirigido hacia todos los participantes y panelistas para que todos podamos ver sus comentarios. Bueno, ¿les parece si damos inicio? Les agradecemos su paciencia. Bueno, buen día, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Estefanía Camacho, yo formo parte del equipo de Conecta Américas y les damos la bienvenida a nuestro webinar de hoy para también aquellos nuevos miembros de Conecta Américas. Recordarles que es una plataforma virtual gratuita creado por el Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a las pymes de América Latina y el Caribe a internacionalizarse. Lo hacemos a través de contactos, oportunidades de negocio y herramientas de capacitación que les ayuden a facilitar la realización de estas transacciones comerciales. En el día de hoy tenemos una presentación muy interesante con la que estamos muy entusiasmados. Antes de hacer la presentación, les recuerdo que esta presentación será grabada y será compartida a través de nuestro canal de YouTube. Se los haremos llegar en cuanto esté disponible. Y también recuerden que al finalizar la presentación daremos unos 15 o 10 minutos para hacer preguntas y respuestas. Pueden anotar sus preguntas a través del chat. Recuerden elegir la opción para participantes y panelistas para que todos podamos ver las preguntas y los comentarios. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la huella hídrica en empresas agroexportadoras, la medida de la sostenibilidad del agua. Y nos acompañan hoy Gabriel Blechman, socio fundador y responsable de ACB. Él es director en Europa de Circular Carbon, especializado en mejorar el perfil ambiental y el desarrollo de productos compatibles con economías bajas en carbono. Con más de 13 años de experiencia en análisis de ciclo de vida, es experto en integrar la innovación circular en productos, procesos y organizaciones. Ha desarrollado también más de 50 cursos, formando a cientos de alumnos en ecodiseño, análisis de ciclo de vida, huellas ambientales de carbono, hídrica, etc. También es profesor en diferentes carreras de grado y posgrado en UPC, Elizaba y QS. Además nos acompaña Agostina Peretti. Ella es licenciada en Administración de la Universidad Nacional de Córdoba y Product Manager en Quilimo. Ella lidera también el desarrollo del producto de huella hídrica junto con Circa. Y sin más, pues les concedo la palabra también para que nos cuenten un poco de lo que hacen respectivamente y les agradezco nuevamente por estar en este chat, en este webinar. Hola. Gracias, Estefanía. Hola, un gusto. Un gusto también. Mucho gusto. Bueno, ahora vamos a presentar ahí un poquito. Un gusto estar acá participando.
y que se estén sumando. Del otro lado hay de muchos lugares, muchos países. Bueno, vamos a estar hablando, como comentó Estefanía, sobre huella hídrica en empresas agroexportadoras y la medida de la sostenibilidad del agua. Ahí nos presentó un poquito Gaby, director de Economía Circular y cofundador de Circa, y yo soy Agustina Peretti, PM de Huella Hídrica en Quilimo. Ahora les vamos a contar un poquito qué es Quilimo y qué es Circa, y cómo encontramos un punto de encuentro para trabajar en conjunto. Bueno, Quilimo es una plataforma para el monitoreo del riego que brinda recomendaciones de cuándo y cuánto regar. Ahí, Gaby, si querés contarnos un poquito de Circa. Circa es una empresa que se dedica, en términos generales, a desacoplar el consumo de recursos, la generación de residuos y emisiones del crecimiento económico. Y enfocamos este camino o la transición hacia la economía circular innovando en productos, en procesos, en modelos de negocio. En el marco o foco de nuestro trabajo tiene que ver con el desarrollo de productos y el consumo responsable con un uso eficiente de recursos, una reducción del impacto ambiental y un énfasis en el bienestar humano. Buenísimo, gracias, Gaby. Yo les voy a contar un poquito más cómo funciona la plataforma en detalle al final. Y bueno, encontramos ahí un punto de alianza, Quilimo Circa, para trabajar en esto que queremos potenciar, que es el impacto positivo en el mundo y transformar el valor del agua. Estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, entre ellos el 6, que es agua limpia y saneamiento, 2, hambre cero, y el 12, producción y consumo responsable. Bueno, les voy a contar la hoja de ruta del día de hoy. ¿Qué vamos a estar viendo? ¿Qué es? ¿Por qué medir huella hídrica? La huella hídrica en los alimentos. ¿Por qué gestionar el agua y utilizar tecnología? Agua que extraemos y que contaminamos. ¿Cómo y qué medimos? ¿Cómo afectan los recursos hídricos? ¿Qué tipos de impactos hay? Y casos de éxito. Ahí, Gaby, si querés seguir vos. Adelante. Bueno, la idea ahora es un poco de hablar por qué y cómo medir. Y Agustín hará un poco una presentación inicial de la situación global del uso, bueno, y de la disponibilidad del recurso, y luego nosotros pasaremos a la parte más metodológica. Entonces, Agus. Bueno, acá, ¿por qué estamos hablando de agua, no? Y qué importante hablar del recurso hídrico en este momento en que es tan escaso y que no abunda. El 70% del planeta Tierra está cubierto de agua, y de esa agua el 2,5% es agua dulce, solamente todo el resto es agua salada. Entonces, de ese 2,5%, el 1% queda disponible para consumo humano, y de ese 1%, el 90% se lo lleva el sector agropecuario y el industrial. Ahí, si querés profundizar un poquito en por qué medimos huella hídrica, Gaby, y cómo lo vamos a hacer. Muy bien. Al final, este webinar tiene como objetivo vincularnos con un sector específico, y este sector está fuertemente influenciado e influencia la alimentación que tenemos. Sabemos por recomendaciones internacionales de distintas organizaciones que hay una pirámide que nos recomienda el consumo de frutas y verduras en mayor cantidad y en mayor volumen, y nos guía hacia un menor consumo de productos cárnicos o de productos elaborados. Ahora, este tipo de recomendaciones ya lleva un tiempo resonando en nuestras cabezas y lo conocemos, pero ¿cómo influye este tipo de dieta o las recomendaciones de la dieta en el consumo de los recursos que nosotros disponemos en la naturaleza? La pirámide del impacto que tiene respecto al recurso hídrico está absolutamente invertida de la pirámide que recomiendan las organizaciones de alimentación o de salud, en donde productos como la carne, que son recomendados en un consumo bajo, tienen un alto consumo o un alto impacto en el recurso hídrico, llegando a significar 15.500 litros de agua por kilo de carne, y hacia abajo vamos reduciendo ese consumo, ese impacto en la huella de agua o huella hídrica,
en relación al tipo de alimentos o el tipo de productos alimenticios que consumimos. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde viene? ¿Y qué quiere decir este consumo? ¿Cómo estos volúmenes tan grandes pueden estar detrás de los alimentos que nosotros consumimos? Es muy importante saber diferenciar la gestión o el uso del recurso respecto al impacto que tiene. Se habla que, por ejemplo, para producir una botella de 500 mililitros de alguna bebida carbonatada o bebida azucarada, se requieren aproximadamente 400 mililitros, casi el mismo volumen para sus operaciones, ya sea para la limpieza de las líneas o para el mantenimiento de la planta. Ahora, esto es un volumen muy bajo en relación a la huella que tiene respecto al recurso hídrico. ¿Cómo puede ser que lleguemos a 35 litros de agua para producir 500 mililitros de una botella de una bebida endulzada o carbonatada? Casi el 80% de esos 35 litros está asociado a los ingredientes naturales que se necesitan para producir esta bebida. Un 19% asociado al packaging y esto que decíamos, un 1% asociado a las operaciones. Y de ellas empezamos a ver ahora algunas definiciones respecto al agua. Sabemos que hay una huella de agua o podemos aproximarnos a una huella de agua azul, a una huella de agua gris, a una huella de agua verde, y son conceptos que empiezan también a resonar cada vez más, así como por ejemplo la huella de carbono. ¿De qué se trata entonces? ¿Cómo llegamos a poder medir todo este volumen de agua que está asociado a un producto, en este caso enfocado en un producto agrícola o agroalimentario? Lo primero que vamos a considerar a nivel consumo o uso de recursos es cuánta agua usa el proceso productivo de manera directa y cuánta usa de manera indirecta. Indirecta quiere decir un agua o un volumen de agua dulce que ha sido consumida o contaminada para producir los bienes y servicios río arriba o aguas arriba del proceso productivo. Por lo tanto, contabilizaremos el balance de agua en nuestros procesos y contabilizaremos el balance o el volumen de agua en otros procesos y los iremos agregando a una mochila, a una huella virtual de agua. Además, el agua tiene componentes. Desde la perspectiva metodológica de la Water Footprint Network, el agua puede ser verde, azul o gris. ¿De qué se trata esta huella hídrica verde, por ejemplo? La huella hídrica verde es el agua de lluvia almacenada en el suelo que puede satisfacer las necesidades de los cultivos para evapotranspiración. El agua azul o el agua de huella hídrica azul es cualquier recurso de agua, ya sea superficial o subterránea, dulce, que se evapora por el proceso productivo, que se incorpora dentro del producto o que puede devolverse de otra manera con una carga contaminante diferencial a la que fue extraída. Y por último, la cantidad de agua dulce asociada a la huella hídrica gris es el volumen que requerimos para poder diluir contaminantes de los vertidos del agua en los lechos o en los recursos hídricos en donde volcamos nuestras aguas residuales. ¿Cómo podríamos resumirlo esto en un cuadro y simplificarlo? Desde la Water Footprint Network, entonces, estos tres componentes, verde, azul y gris, tienen que ver con los recursos o los lixiviados que yo deposito en el suelo o en los lechos debido al proceso productivo o a la transformación, el agua que se incorpora desde un medio ya sea terrestre o subterráneo, y el balance de precipitación y evapotranspiración existentes en los suelos para poder brindar la turgencia y poder permitir los cultivos. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos conceptos? En primer lugar, como veíamos, unimos la cantidad de agua que consumimos para el proceso productivo, la cantidad de agua que se consume para los productos o procesos requeridos para la transformación, y la dividimos o la categorizamos en agua verde, agua azul y agua gris. Para poder medir y evaluar las distintas etapas,
haremos una contabilización de cada uno de los recursos hídricos por cada una de las actividades, midiendo la extracción y también el vertido de aguas que devuelvo a los lechos, ya sea a un recurso hídrico o que devuelvo a la tierra y percola en relación a los fertilizantes, a los pesticidas, a los agroquímicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta entonces este volumen de agua a los recursos hídricos? Por un lado, como vimos recién, hablamos del agua que consumimos, ya sea directa o indirecta, que pondremos en una mochila de agua y contabilizaremos al final del ciclo de vida del producto. Y por otro lado, mediremos el efecto que tienen estos procesos degradativos del agua respecto a, por un lado, escasez o disponibilidad, cuánta agua puedo extraer y cuánta agua hay disponible en los lechos o en los recursos hídricos. Por otro lado, cuánto degrado el agua, porque es tan importante saber cuánta agua disponible tengo y cuánta agua extraigo, como también cuánto contamino ese lecho de donde puedo extraer el agua, ya que esto podría imposibilitar el empleo o el uso común de este recurso. Entonces, mediremos escasez y disponibilidad y también la degradación potencial en distintas categorías de impacto. Acidificación, agotamiento de agua dulce, ecotoxicidad acuática, eutrofización, etc. Esto es una de las medidas que se emplea para poder conocer cómo afecta el recurso hídrico disponible. Y en cuanto al tipo de aguas, también puedo evaluar dentro de las distintas metodologías para obtener una huella hídrica o una huella de agua, el uso consumptivo o el uso no consumptivo. ¿Qué quiere decir entonces uso consumptivo? Es el agua que yo extraigo y transformo en mi proceso productivo. Y el uso no consumptivo es el agua que extraigo y devuelvo al recurso, por ejemplo, para enfriar una turbina. Un agua que no ha sido contaminada, solo ha sido calentada y enfriada y la puedo devolver al río o a cualquier recurso o lecho de agua que esté utilizando. En definitiva, cuando vemos la afectación en recursos hídricos, lo que haremos es medir o cuantificar un valor individual en huella de agua con respecto a eutrofización, acidificación, etcétera, etcétera, o con respecto a escasez y a disponibilidad. Metodológicamente, esta aproximación o este acercamiento se rige según dos metodologías o escuelas de pensamiento. Ambas estructuran un estudio de huella de agua o de huella hídrica, definiendo el objeto de estudio y el ámbito de aplicación, un análisis de inventario del agua e interpretando los resultados. Hasta aquí es lo que nos permite la Water Footprint Network o una de las metodologías más reconocidas a nivel internacional, que lo que medirá es este balance que vimos inicialmente, agua directa, indirecta, y los tres componentes de agua, azul, verde y gris. Si pasamos un escalón o un paso más hacia la utilización de la metodología ISO, que es la 14046, lo que evaluaremos es el impacto que tiene, ya sea la degradación del agua, como también la escasez y la disponibilidad. Entonces, para que nos quede claro, y cerrando un poco la explicación metodológica, esta medición de todas las fases del ciclo de vida del producto para agua directa, agua indirecta, componentes de agua y el impacto que tiene el agua, se estructura para la metodología de Water Footprint Network como una cuantificación de agua dulce, que puede ser de un producto, de un proceso, de una persona, de una región, de un país, etc. Y para la ISO, para los estándares ISO, que si ven es parte de la familia de gestión ambiental, de la ISO 14000, lo que mide o cuantifica con las métricas establecidas es el potencial impacto medioambiental que se relaciona durante todo el ciclo de vida del uso o consumo del recurso hídrico o del agua. Esta metodología
y la visión general de la huella hídrica se basa en un sustento metodológico que se denomina análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida es una herramienta que nos permite cuantificar y determinar el aspecto y los impactos ambientales de un producto, proceso, actividad o servicio durante toda su cadena de valor, todo su ciclo productivo o todo su ciclo de vida, como su nombre lo determina. La aplicación específica para la huella hídrica o para la huella de agua es una de las potenciales herramientas que nos brinda la metodología de análisis de ciclo de vida, como así también puede ser la huella de carbono, la huella energética y otras huellas de otros compartimentos o categorías de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar los inventarios y cómo hacemos para medir el ciclo de vida del producto? Si ven, lo primero que vamos a hacer de manera concreta en nuestro proceso productivo es conocer qué cantidad de agua estoy extrayendo, ya sea de un lecho superficial o de un recurso subterráneo, cuánta agua estoy evaporando o introduciendo en el producto y qué agua estoy devolviendo a los ecosistemas. Pero a esto debo sumarle también, si yo estoy produciendo, por ejemplo, leche, el consumo de agua tanto de forma directa como indirecta en las categorías verde, azul y gris. ¿Qué quiere decir esto? Debo contemplar el balance de precipitación y evapotranspiración, como así también el consumo de agua del recurso hídrico del animal y el efecto potencial que pueden generar la micción o la defecación del producto del animal o del sistema agrícola que esté analizando, ¿no? Para nosotros aquí todo es un sinónimo. No importa el proceso productivo o la tipología, al final es una transformación que afecta el medio natural del recurso hídrico. Esto, como balance de inventario, nos va a dar una cantidad de agua de distintas fuentes, ya sea de superficie, ya sea de turbinas o subterránea, unas emisiones asociadas al agua. Esta agua se va a transformar o se va a contaminar y voy a tener, por lo tanto, un impacto. El impacto puede ser en la escasez y disponibilidad de recursos, pero también en la contaminación y medido en eutrofización, acidificación, ecotoxicidad, radiación, contaminación termal, etc. Y por último, estos dos efectos van a tener una afectación en el daño de los ecosistemas, el daño de los recursos naturales y el daño en la esperanza de vida, o sea, la disminución que puede generar en la esperanza de vida de las personas. Si quieren, podemos hacer una pausa aquí y comentar luego el caso concreto o podemos avanzar y dejar las preguntas para el final. Dale, Gaby, ahí vamos a estar compartiendo un formulario por si quieren conocer en detalle cómo acompañamos desde Quilimo Circa en este proceso de certificación, que ya lo voy a contar un poquito más adelante. Se los vamos a compartir por el chat. No sé ahí, Estefanía, si hay alguna preguntita que tengan para Gaby. Si les parece, podemos continuar y al finalizar vamos con las preguntas. Perfecto. Entonces, si quieren les contamos cómo hemos medido un caso concreto dentro de la industria vitivinícola. En primera instancia, tenemos una acumulación de datos, ya sea de huella directa, huella indirecta, de los componentes tanto azul, verde y gris, para todos los procesos de la cadena de valor, que nos van a dar un volumen final de agua para una organización específica. Esta organización tiene las vides o los cultivos de uvas y luego el proceso de vinificación. Entonces, ¿qué tipo de información nos brindará? En primer lugar, podremos saber los consumos reales, tanto directos como indirectos, de las distintas categorías de agua para la fase agrícola, como también para la bodega o para las distintas bodegas que compongan a la organización. En segundo lugar, podremos conocer de manera directa cuánta agua se ha extraído y cuánta agua potencial se ha devuelto al entorno. Este balance
de consumo directo en nuestros procesos productivos, ya sea en la fase agrícola como también en la fase de bodega o vinificación. Además, podremos conocer la misma relación de agua indirecta, o sea, cuánta agua está asociada a productos que se desarrollaron o se transformaron aguas arriba. Cuando digo aguas arriba me refiero a otros pasos anteriores en la cadena de valor, y qué afectación puede tener en agua indirecta de todos los reactivos, componentes químicos o materiales empleados para el proceso de vinificación, incluyendo, por ejemplo, también los envases. Conoceremos o podremos conocer la cantidad de agua asociada a balance de evapotranspiración y precipitación, la cantidad de agua asociada a la contaminación o al lixiviado por el uso de compuestos químicos, y la cantidad de agua asociada al riego, o sea, el agua que extraigo de los lechos y utilizo para el crecimiento de los cultivos. Esto, además, se puede hacer de manera tal que nos permita conocer una evolución de estos consumos de huella azul, huella verde y huella gris, y la afectación que puede tener, por ejemplo, de un año a otro, la relación que requiera mayor volumen de riego o un año en donde ha habido, por factores meteorológicos, una diferencia entre la evapotranspiración y la precipitación, o un año en donde haya mayor o menor lixiviado. Entonces, lo que vamos a poder ver una vez que tenemos este tipo de estudio es la diferenciación de agua que yo necesito extraer para producir, el agua que viene de los procesos o de los materiales que fueron desarrollados anteriormente y que se utilizan para la transformación tecnológica, y el agua que conceptualmente se necesitaría para diluir los distintos lixiviados o la pérdida de materiales, ya sea a suelos o también a recursos hídricos, asociados con la contaminación o la variación de carga ambiental, de carga contaminante, de vuelta a los recursos hídricos. A partir de aquí, creo que lo que hemos identificado y lo que fortalecemos con esta alianza estratégica entre Circa y Quilimo tiene que ver con los pasos para medir y certificar la huella hídrica. Agus, si querés contarnos entonces a partir de acá un poco los puntos fuertes. Dale, Gaby, gracias. Excelente tu presentación, muy clara. Y bueno, ahora les vamos a contar un poquito cómo trabajamos en esta alianza y cómo los acompañamos en todo el proceso de certificación de huella hídrica. Para eso les cuento un poco la plataforma de Quilimo, que brinda un balance hídrico eficiente y se alimenta a través de imágenes satelitales, de datos meteorológicos y de datos a campo, y siempre alineados con la estrategia del productor, brinda recomendaciones de cuándo y cuánto regar. Lo que buscamos es eficientizar el manejo del riego en la agricultura, mejorando tanto la ecuación económica para el productor como reduciendo el impacto ambiental, y aquí es donde encontramos el punto de unión con Circa. Por eso decidimos simplificar los pasos para la certificación en 3. Si querés avanzamos a la siguiente slide, gracias Gaby. Y lo dividimos en el primer paso, que es la recolección de datos, el segundo, que es la generación de informe, y el tercero, que es la certificación. En el primer paso, que es la recolección de datos, utilizamos la plataforma de Quilimo para obtener todos los datos que se necesitan para el inventario en la fase agrícola y poder generar el informe de huella hídrica. Entonces, con eso logramos reducir el tiempo de generación de informe de 2 a 3 meses a 20-30 días. El caso que mostraste vos, Gaby, era un caso que se realizó todo de manera manual, si no me equivoco, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, de manera manual, quizás los tiempos de recolección de datos, debido a que se utiliza los manuales o los cuadernos de campo y la información meteorológica de precipitación y evapotranspiración, suelen ser más laboriosos y temporalmente nos lleva bastante más poder evaluar, medir y validar también los datos, que de manera automática o computarizada es muchísimo más fácil.
Exactamente, bueno, ahí encontramos un punto para facilitar el proceso de recolección de información, disminuir tiempos y costos, y una vez que tenemos todos esos datos, generamos el informe de huella hídrica o huella de agua, va a depender de la metodología que utilicemos. Como comentó recién Gaby, puede ser con la ISO 14046 o con la WFN. Una vez que generamos ese informe de huella, lo que falta es coordinar con la certificadora, que puede ser cualquier certificadora internacional avalada. Se coordina una auditoría y constatan que lo que estamos presentando sea coherente con lo que realmente realizamos, ¿no? Bueno, y ahí, como podemos ver, el impacto que tiene... ahí me moviste, Gaby, iba a decir los beneficios, no pasa nada. Los beneficios que tiene económicos, sociales y ambientales, vamos a ver ahora un caso en donde vamos a ver qué impacto tiene esto de utilizar tecnología para monitorear el riego y de poder medir el recurso hídrico y conocer nuestros procesos. Bueno, también contarles como novedad, Quilimo es la primera herramienta que está certificada en Latinoamérica para medir coherentemente huella hídrica directa, verde y azul, que es la relacionada a los riegos y a las precipitaciones. Como les contaba Gaby arriba, se acuerdan que la huella hídrica la dividimos en 3 colores, azul, verde y gris. Ahí, Gaby, si querés avanzamos un cachito, no sé si tendremos alguna pregunta, Estefanía. ¿O seguimos? Sí, todavía podemos continuar y de todos modos los invitamos a que nos comenten sus preguntas para guardarlas y justo al final podamos resolverlas. Perfecto, perfecto. Ahí estamos también corrigiendo el tema del formulario que no están pudiendo completarlo. Ya lo vamos a volver a compartir. Y bueno, acá mostrarles el caso de una agroexportadora que implementó Quilimo. Si querés avanzamos, Gaby. Gracias. Es una agroexportadora de la 8ª región de Chile que exportan todo tipo de frutas, pero nosotros hicimos un monitoreo particular en 100 hectáreas de cultivos de manzanos y cerezas durante 7 meses. Avanzamos si querés, Gaby. En esos 7 meses de monitoreo pudimos, o sea, comparamos esos 7 meses que fueron del ciclo 2020-2021 con el ciclo 2019-2020 que no utilizaban Quilimo y pudimos ver un ahorro del 15% en agua de riego, es decir, en 2019-2020 regaron 9.154 milímetros cúbicos y utilizando la tecnología de Quilimo que brinda recomendaciones exactas de cuándo y cuánto regar, pudieron reducir esos riegos a 7.791 milímetros cúbicos. Como vemos, el impacto que tiene es tanto en el agua, en utilizar bien el recurso hídrico, como en el consumo eléctrico, ya que en este caso usan bombas de riego, entonces utilizan mucho menos o las prenden cuando es necesario regar. Ahí se impactó en un 7% en el consumo eléctrico, y en los jornales, en recursos humanos, porque en ese caso a través de la plataforma podían monitorear todos los lotes y no hacían falta personas, básicamente. Y esto está alineado también al impacto que tiene el cálculo de huella de carbono. Ahí, Gaby, vos podés contarnos un poquito más, pero al medir huella hídrica, con algunos datos más, que ya les vamos a comentar cuáles son, se puede medir huella, o sea, se puede obtener también el informe de huella de carbono. Al final, un poco lo que dice Agus es que agregando algunos consumos, por ejemplo, energéticos, además de la electricidad, consumos relacionados con el combustible utilizado por los tractores o por los camiones, y con la medición de algunos de los materiales o compuestos químicos reactivos o fertilizantes, pesticidas, es relativamente sencillo calcular, además de la huella hídrica, la huella de carbono. Digo relativamente sencillo, depende un poco también de los datos que tengan los distintos cuadernos de campo, pero en principio es un procedimiento bastante simple que, ampliando la solicitud de datos, nos permite tener resultados en 2 aspectos diferenciales que son hoy los que están
creemos, ¿no?, los que están más en boga a nivel impacto ambiental o a nivel crisis de recursos y crisis climática. Creo que... Exactamente. Sí, Agus. No, bueno, gracias Gaby ahí por la aclaración. Y también los invitamos a que entren a la página de Huella Hídrica, donde también tendrán un formulario para poder contactarse con nosotros y conocer cómo los acompañamos junto con Circa en este proceso de medición de huella hídrica. Se los compartí hace un rato por el chat, se los vamos a volver a compartir. Y bueno, eso es todo, la presentación. Creo que hemos ido un poco rápido al principio, siempre pensando que puede faltar tiempo, pero me parece muy valioso aprovechar para intercambiar y hacerlo más interactivo y que podamos resolver las preguntas y avanzar en las dudas más concretas. Perfecto, ¿no? Creo que todos coincidimos en que ha sido información muy valiosa, de igual forma, y justo tenemos pues bastantes preguntas. La primera que pues creo que también ya han dicho algo al respecto, pero podría ser bastante ilustrativa, que es pues porque la carne, especialmente la de res, tiene una alta huella hídrica, a diferencia de, por ejemplo, frutas y verduras, cuyo contenido pues es agua también. No sé si nos puedan ayudar a responder esta pregunta. Voy a hacer una respuesta muy simple y a partir de ahí podríamos profundizarla mucho más. En primera instancia, la huella no tiene que ver necesariamente con el animal, tiene que ver con la transformación y el consumo de recursos o de productos agrícolas que han tenido una huella. Entonces, se suma la huella verde, azul y gris que se requiere para la producción del alimento del ganado, a la cantidad de agua que consume el ganado en toda su vida, pero también la cantidad de agua que puede contaminar, ya sea por la micción o por la defecación. Entonces, al final, cuando hablamos de huellas de productos alimenticios, los agroalimenticios requieren agua, que es el balance de evapotranspiración y precipitación, más el agua de riego, que es justamente lo que hacemos con Quilimo, es poder hacerlo lo más eficiente posible, y el agua que podemos contaminar utilizando compuestos químicos. A esto, si lo empleamos para alimentar animales, básicamente, le tenemos que sumar esta transformación, con lo cual siempre voy a consumir más agua para producir por transformación 1 kilo de carne, de cualquier tipo de carne, que 1 kilo de vegetal. No sé si con esto simplifico, después podríamos ir al detalle, pero tanto para carbono como para agua, todos los desechos producto de los animales, micción y defecación, tiene un efecto muy grande en la contaminación y en la generación de gases de efecto invernadero. Perfecto, ya vemos. También por acá preguntan, ¿cuánto tiempo lleva el tiempo de certificación de la huella hídrica en una agroestándar? O sea, ¿cuál sería a lo mejor un promedio? Ahí va a depender con la velocidad que obtengamos los datos y con la que nos faciliten los datos los productores. Como contábamos, depende. La recolección de información, de si utilizan la plataforma, el 35% de los datos del total del 100 los podemos obtener de ahí, el resto nos los tiene que facilitar el productor y eso va a depender de ese tiempo que tarden en enviarnos la información. La generación del informe, una vez que tenemos toda esa información, tardamos 20 a 30 días en el caso de que utilicen la plataforma. En el caso de que sea todo, o sea, de que haya que realizar todo el cálculo manual, se tardan 3 meses. Por eso decimos que al utilizar la plataforma facilitamos la recolección de data y disminuimos ese tiempo, ¿no? Y costos, efectivamente. Y en cuanto a la certificación per se, eso va a depender de lo que coordinen con la auditora, de la disponibilidad de la auditora, pero generalmente no se tarda más de una semana. Ahí, Gaby, si tenés algo para agregar o si te parece que es así. El hecho de haber certificado la herramienta acelera mucho los pasos para poder después pasar el proceso de auditoría y verificación e informarlo. Que creo que uno de los objetivos más claros es la comunicación, es definir
cuánto uno está utilizando o afectando un recurso y hacerlo rápidamente. Entonces, un poco como decía Agustina, una vez que nosotros recogemos los datos, al estar certificada la herramienta, crear el informe, el proceso de auditoría es bastante sencillo y rápido. Si no, los procesos de auditoría, los que trabajan en calidad, en medio ambiente, saben que suelen ser bastante engorrosos y que pueden llevar mucho tiempo. Entonces, hemos acelerado en las dos partes. En la parte más procedimental en cuanto a lo digital o en cuanto a lo informático, y en la parte de certificación que siempre requiere un paso o la mano del hombre. Ya veo. También por aquí nos preguntan, ¿cómo influye el cálculo de la huella hídrica en el valor de las empresas en los mercados de capitales? Perfecto. Entiendo que la persona que hace esta pregunta tiene algún conocimiento también de cómo influye en general el perfil ambiental de los productos. Aquí hay diferenciación. En primera instancia, a lo que apuntamos es hacer uso más eficiente. Una empresa más eficiente tiene mejor retorno de la inversión de los recursos que produce. En segunda instancia, tiene que ver con la transparencia. Una empresa que se preocupa por medir e informar es transparente y la percepción del consumidor es positiva para esta empresa. Un valor agregado, la transparencia en lo que son los procesos y la valoración ambiental. Y en tercera instancia, cada vez más, los organismos internacionales de valoración de los aspectos sostenibles y de negocio están considerando la gestión del recurso hídrico y el impacto en el recurso hídrico, que al final es lo que hace la medición de la huella, dentro de la ponderación o la valoración para los inversores. Entonces, existen metodologías como SDP, que es Carbon Disclosure Project, que valora la estrategia ambiental respecto al cambio climático de las organizaciones o los productos. Ahora también hay un apartado de agua para CDP que valora la estrategia respecto a la escasez de disponibilidad y el impacto del agua. Y también otras metodologías de reporte o de información ambiental, como puede ser SASB, Dow Jones, etcétera, o GRI, le dan un valor cada vez más a la información y a la valoración ambiental respecto al uso y la gestión y, por lo tanto, el impacto del recurso hídrico. Perfecto, muchas gracias. También una duda que hay por aquí bastante, dependiendo de diferentes países, ¿no? De Ecuador, de Argentina, México, es, digamos, cómo puede la certificación abarcar a todos estos países, ¿no? O sea, si hay alguna homogenización de alguna forma o cómo funcionaría dependiendo de la regulación en cada lugar. Exacto. Te respondo en general y después Agus te cuenta un poco cómo funciona la herramienta. Nosotros hemos certificado el proceso metodológico para que la toma de datos pueda ser automatizada y pueda ser consistente con las metodologías de evaluación, tanto para ISO como para Water Footprint Network. Entonces, una vez definido el alcance geográfico de la parcela o del proceso productivo o del tipo de producto agroalimentario, pasamos, digamos, al proceso o al empleo de Quilimo. Y ahí, Agus, si quieres contarnos cómo funciona Quilimo por parcela, y entonces cómo esto al final termina representando el potencial de certificación de un pequeño territorio o productos o áreas geográficas. Sí, Gaby, igual ahí no sé si la pregunta iba enfocada a que si se puede medir tanto fase agrícola como industrial, me quedó esa duda, pero sí se pueden medir ambas huellas, en eso no hay problema. La parte en la que interviene la herramienta de Quilimo es la fase agrícola y se estructura por lote y por sistema de riego. O sea, obviamente la herramienta es eficiente para riego tecnificado. En el caso de que se inunde, al no poder medir cuánto se está regando, no brinda los resultados que queremos, entonces siempre es para riego bajo goteo, aspersión, pivote. Se puede aplicar tanto en cultivos intensivos y extensivos
por lote, solo con que nos envíen las coordenadas geográficas ya podemos conocer en dónde está ubicado el campo, el huerto, y bueno, en base a eso empezar a correr información. Obviamente vamos a necesitar conocer cuándo llueve y los riegos que vayan realizando, y en base a eso brinda la evapotranspiración real diaria. Lo que tiene de diferente de un CACE teórico es que este es exacto y es lo que realmente necesita el cultivo, y aparte es un cálculo diario, no es un cálculo teórico, sino que abarca un montón de datos para poder brindar un dato certero sobre la necesidad de agua del cultivo. Y respecto a la fase industrial y a la fase agrícola, no sé si querés agregar ahí algo, Gaby, pero se pueden medir ambas huellas. Y también hicieron una consulta, leí, cuál es la certificadora que auditó Aquilimo como herramienta, y es Tecnalia, es una certificadora española. Exacto, ahí un poco como decía Agus, la alianza es para poder medir ambas fases. La fase que hoy está llevando más tiempo y es la que hemos logrado hacer muchísimo más eficiente es la fase agrícola, porque los datos son mucho más amplios y son más difíciles de seguir que de un proceso productivo. Y entonces en la alianza podemos hacer podemos acelerar y medir mucho mejor la fase agrícola, y luego también medir la fase industrial o la fase productiva, la transformación de este producto agrícola en un alimento específico o en un alimento o en cualquier producto de mercado. Y Tecnalia es una de las entidades españolas más reconocidas en el ámbito de certificación, que está acreditada para poder medir, evaluar y certificar los procesos que nosotros hemos desarrollado. Ya, perfecto. Justo también nos preguntan y que un poco ya nos contaron de la importancia que se le da a este tipo de certificaciones, pero la duda es más como para presentarlo a nivel internacional y decir, cuento con esta certificación, realmente, ¿no? O sea, ¿qué peso tiene ya a nivel global para a lo mejor justo exportar? Creo que hoy es a partir de la historia ambiental, por decirlo así, la metodología que más se usa y que más se conoce es la huella de carbono, y es una de las situaciones que tenemos que resolver un poco como consultores y como alianzas para la mejora del planeta en general. Y el segundo paso que viene de la mano de la crisis climática está asociado a la crisis de los recursos hídricos, tanto a la disponibilidad, ya que es porcentualmente muy baja el agua dulce que podemos disponer, y también un poco para contar y comunicar a los distintos actores de la cadena de valor las acciones que uno hace, porque siempre que uno empieza a medir, lo que quiere es ir mejorando esa medición e ir mejorando el impacto que tiene. Entonces, creo que hoy, de la mano con la huella de carbono, la huella hídrica son las dos categorías de impacto que mayor peso tienen en cuanto a la valoración internacional. Total. Acá me parece hay una pregunta muy, muy buena que hacen, que ellos tienen campos con aguas saladas. Entonces, ¿qué herramienta utilizarían para cambiar probablemente el pH y a lo mejor también hacerlo pues mucho más productivo? Eso, claro, es difícil desconociendo qué tipo de campos, qué salinidad y qué tipo de cultivos hay, hacer recomendaciones generales. Creo que en alguna de las pausas hicimos un poco una encuesta para saber quiénes tenían problemáticas o dudas específicas. Seguramente sería recomendable conocer un poco más de qué se trata para encontrar soluciones, porque hay soluciones tecnológicas, pero también pueden haber soluciones naturales de utilizar sinergias o simbiosis de organismos que puedan vivir en medios salinos o no. Bueno, habría que ver en detalle un poco más en profundo de qué se trata, qué tipo de cultivos y qué se está buscando. Ya, perfecto.
Igual por acá hay algo, una duda muy interesante. Eh, por ejemplo, ellos preguntan que tienen 20.000 hectáreas de producción, entonces, más o menos hablando en términos de inversión de equipos, de a lo mejor mejoría, de medición también, como de cuánto estaríamos hablando, ¿no? Por ejemplo. Claro, ahí, Estefanía, Quilimo no usa hardware, es todo tecnológico, o sea, no hay que instalar ningún equipo en el campo, sino que la plataforma se alimenta de imágenes satelitales, de estaciones meteorológicas, de datos de suelo, de caracterización del suelo, y por medio de Big Data y Machine Learning, es como que brinda recomendaciones inteligentes de cuándo y cuánto regar. O sea, ese es el proceso, por eso no hay que instalar nada en el campo. Es todo vía software, así que, y Big Data. Y un poco también para que quede claro es que se usan datos de mapas satelitales que son públicos, digamos. Entonces, por eso, al final es como una visión satelital espacial de la característica y la tonalidad de esos mapas, es lo que define en qué momento es más adecuado regar. Por eso, un poco reforzando lo que decía Agus. Perfecto. Nos preguntan por acá si cuentan con alguna estadística o algún número de cuántas empresas agroexportadoras en América Latina o el Caribe hacen ya esta medición de huella hídrica. A lo mejor, bueno, con sus herramientas, etcétera, pero no sé si tengan ese dato aproximado. De medición actualmente, no quiero dar números, pero son pocas. No quiero dar números alarmantes, ¿no? Pero son pocas. Nosotros estamos con algunos procesos y lo que suele suceder es que hasta no tener la auditoría de la certificación, las empresas prefieren no contarlo. Pero estamos con algunos procesos de distintos sectores, de hecho. Entonces, cada vez más también los países están proponiendo incentivos o metodologías que respalden la medición, pero no es un momento en donde la comunicación de estas mediciones sea muy fluida. Estamos en un momento en donde estamos haciendo los procesos de medición e intentando acabarlos para poder contarlos y para tener también casos para comparar a nivel tipo de producto, a nivel regiones, a nivel tipos de cultivo, etc. Ok, perfecto. Por acá también preguntaban, déjenme buscar. Bueno, la guía que comentaban, si tiene algún costo, es de acceso abierto, pero bueno, solamente para tenerlo en cuenta nos preguntan. ¿Guía qué quieres decir? ¿Con los manuales Sí, metodológicos no. o el uso de la aplicación? Con los manuales, sí. Claro, no, manuales metodológicos hay abiertos, hay pagos, depende de la metodología, y claramente la aplicación y nuestro acompañamiento tienen costos, pero en la Water Footprint Network hay manuales disponibles para hacer la medición de huella. Es una organización público, digamos, es una organización abierta. Bien. Y acá nos preguntan cómo poder medir la huella hídrica, por ejemplo, en cultivos de pino que tienen turnos forestales de 18 años. No sé si a lo mejor haya algunos otros productos que requieran ese tipo de ciclos mucho más largos que los que a lo mejor dependiendo del producto con el que trabajen. Ahí, Gaby, me parece que en realidad eso es conocer bien cómo es todo el proceso. O sea, el proceso es el mismo que venimos contando y los pasos son los mismos. Obviamente, por ahí la información que se requiera para poder generar el informe va a depender del tipo de cultivo que estemos analizando. Si, por ejemplo, utilizan bombas para el riego, vamos a necesitar la energía que utilizan de esas bombas. En el caso de que utilicen combustible,
bombas con combustible para regar, no necesitaríamos el dato del combustible. Esas cosas pueden ser diferentes y obviamente hay que conocer cómo es el proceso, ¿no? de siembra-cosecha, dependiendo del tipo de cultivo. Bien. Por acá también nos preguntan ya de empresas que exportan diversos productos agrícolas, si para certificar la empresa deberían también, digamos, certificar a cada uno de los agricultores con los que trabaja, que son proveedores de estos productos agrícolas, para también incorporarlo a su propio, digamos, como a su propia medición de huella hídrica. Creo que un poco como decíamos anteriormente, que la herramienta permite hacer una medición muy específica y regionalizada. Entonces, realmente tiene que ver más bien con la disponibilidad de información de coordenadas geográficas que con el productor, porque, digamos, satelitalmente no afectaría la propiedad del productor o el tipo de productor, sino más bien en qué coordenadas, cómo son las parcelas y cómo recogen los datos. Entonces, sí, habría que hacerlo por parcela, por productores, para ir acumulando todos los datos. Buenísimo. Creo que nos da tiempo para una última pregunta. Tenían varias, entonces igual ahora, si quieren dejarle algunos datos para que les escriban todavía, pero me parece que con el formulario, ¿cierto, Agustina? Sí, aquí les estoy compartiendo de nuevo el form por el chat y les estoy compartiendo la página también para que conozcan, ahí van a tener toda la info de huella hídrica y también pueden llenar un formulario si quieren contactarse con nosotros. Habían algunas preguntas, habían 2 preguntas de cultivos de secano. Sí, 2 preguntas de cultivo de secano y algo más que era otro tema que tampoco lo habíamos tocado. Claro, al final nosotros mediremos todo, mediremos los consumos directos, los consumos indirectos y los consumos asociados a riego o a evapotranspiración y precipitación. En relación al tipo de cultivo o al tipo de proceso, es si aplica la huella de componente directo, indirecto, de componente verde, azul o gris y el efecto potencial que tiene. Entonces, la medición es viable para cualquier tipo de cultivo. Luego, lo que hay que determinar es, ¿se usa riego o no se usa riego? ¿Llueve o no llueve? Bueno, claramente que llueve, porque si no hay riego y no hay lluvia, sería difícil, pero en base a esa estructura de inventario y a recolección de datos, se pueden medir agricultura de regadío, de secano, de cualquier tipología. Perfecto. Pues yo creo que vamos a cerrar por esta ocasión. Les agradezco, Gabriel, Agustina, por todo su tiempo, por tan buena información que nos han proporcionado. Les recuerdo a nuestros asistentes que la grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube de Conecta América. Si quieren, pueden suscribirse desde ahora para que les notifique cuando esté ya arriba. De igual forma, pues se los haremos llegar lo más pronto posible. Por ahí ya nos comparte Agustina la información para que puedan contactarles en caso de que tengan más dudas. Y pues muchísimas gracias, Agustina, Gabriel. Gracias a ustedes, Estefanía, por darnos este espacio y permitirnos compartir la charla el día de hoy. Gracias, Gaby. Por el tiempo y un poco la presencia de tantos participantes que hemos tenido durante toda esta hora. Muchísimas gracias a ustedes. Perfecto. Pues muchas gracias igual y pues seguimos conectándonos en más webinars, esperen más invitaciones y hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Chao, hasta luego.